no soy mucho de mirar este asunto de músicas y músicos y demás, pero curiosamente en mi tiempo de gripe estaba mirando una pequeña corto de los premios Billboard, creo que se llaman así, y salió nuestro hermano en la fe, Daddy Yankee, predicando el Evangelio a gente que yo jamás en la vida le voy a poder hablar ni un versículo bíblico. Así que Dios usa lo que quiere y a quien quiere. Dios usa una burra, Dios me usa a mí. Y Dios también te usa a ti, para que no te rías tanto. Si trajiste tu Biblia, te voy a rogar que la abras conmigo en el Evangelio de Juan. Y en el capítulo 15, del verso 1 al verso 10, hay una historia muy conocida. Es una manera que el Señor Jesús tenía de explicar verdades del reino, cuestiones profundas. El Señor nos explicaba de manera bastante entendibles. Entonces vamos a la Escritura esta mañana y vamos al Evangelio de Juan en el capítulo 15. Son 10 versos que tenemos que leer para entender todo el contexto de lo que Jesús quiere enseñarle a los discípulos en este momento, lo que Jesús quiere enseñarnos a nosotros en el día de hoy. Este mensaje se llama la tijera de Dios, la tijera de Dios. Y sigo hablando obviamente de una idea bastante general de cómo funciona el reino, cómo funciona el reino de Dios aquí en la tierra con los creyentes y con los no creyentes también, cómo funciona el reino de Dios. En otras palabras, cómo opera Dios. Y este pasaje te va a mostrar, nos va a enseñar cosas bastante lindas. Dice Jesús mismo hablando: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Toda rama que en mí no da fruto la corta, pero toda rama que da fruto la poda para que dé más fruto todavía. Ustedes ya están limpios por la palabra que les he comunicado. Permanezcan en mí y yo permaneceré en ustedes. Así como ninguna rama puede dar fruto por sí misma, sino que tiene que permanecer en la vid, así tampoco ustedes pueden dar fruto si no permanecen en mí. Yo soy la vid, ustedes son las ramas. El que permanece en mí como yo en él dará mucho fruto. Separado de mí no pueden ustedes hacer nada. El que no pertenece o el que no permanece en mí es desechado y se seca, y como las ramas que se recogen y se arrojan al fuego y se queman. Si permanecen en mí y mi palabra permanece en ustedes, pidan lo que quiera y se les concederá. Mi Padre es glorificado cuando ustedes dan mucho fruto y muestran así que son mis discípulos. Así como el Padre me ha amado a mí, también yo los he amado a ustedes. Permanezcan en mi amor. Si obedecen mis mandamientos y permanecen en mi amor, así como yo os he obedecido los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Esa versión de la Biblia sirvió para los que no entienden bien español. Este pasaje comienza diciendo exactamente lo que Jesús es. Y te dije que se llamaba como título este sermón la tijera de Dios. Y lo primero que quiero enseñarte es que la poda o las ramas cortadas o el cuidado nos viene a todos. Para empezar, te quiero poner en contexto. Es Jesús hablando. Ya falta muy poco para que el Señor vaya a la cruz y muera. Los discípulos estaban con él tratando de entender qué era lo que iba a pasar después de esta conversación. Jesús está tratando de que este grupo de seguidores entiendan que iban a entrar en un tiempo de transición bastante dura. ¿La transición cuál era? La transición era que Jesús iba a dejar de estar con ellos físicamente. Así que lo que el Señor hace es tratar de hacerles entender de manera práctica que esa transición no era el fin del mundo, pero sí era una transición al fin. Noten esto: las ramas que se secan son cortadas
Y esto no está hablando de los malos creyentes o los no creyentes solamente, esto también puede ser que esté hablando de las malas actitudes que no nos conviene a ninguno. Así que si estas ramas que son cortadas y tienen que ver con las malas actitudes que no nos convienen a ninguno, es mejor que el Señor venga y no que trate con un problema de forma superficial, sino que venga con su serrucho santo y lo rebane de cuajo, de raíz. Si esto no va a servir, que se lo corte ahora Dios. Si mi relación con ella no va a servir porque es una relación extremadamente tóxica y enfermiza, yo quiero que el Señor venga con el serrucho y me corte esa rama. Y la rama para afuera. Perdón, señorita rama. La otra manera en la que Dios tiene de obrar es la poda, que es, yo no conozco mucho de plantas, mi esposa podría hablar mucho mejor que yo de esto y ella trata con sus plantas. Le da vida a las plantas. Paola tiene mucha suerte con el tema de las plantas, si es que puedo decir suerte. Hay plantas que no están bien. Karen le trajo una, nuestra hija mayor trajo una que estaba un poco así inclinada y Paola la trató, la arregló, no sé si le oró, le reprendió los demonios, la ungió con aceite, algo hizo. La cosa que la planta comenzó a ser tratada, comenzó a crecer. También habla este asunto del recorte de los creyentes, y esto sí va para ustedes. Lo primero podría ser opcional, lo segundo es literalmente, sin opción a escapatoria para cada uno de ustedes. El Señor va a tratarte y va a podarte y va a cortarte las partes que sobran o que piensas que están ahí sin ningún tipo de función o con mucha función. El Señor va a seguir tratándote y recortándote como si fuera el mejor de los peluqueros. La cosa que para el que es cortado y sacado afuera, como para el que es podado, las dos personas pasan por una transición de dolor. ¿Sí o no? Porque aunque sea para cosas buenas, duele. De repente a alguien se le puede ocurrir, no sé, mejorar alguna parte de su cuerpo y de repente tiene que entrar a un tiempo de cirugía. Quizás es para algo bueno, pero yo no sé, yo no conozco cirugía que por más que sea para arreglar mi nariz o sacarme de un lado o ponerme en el otro, yo no creo que sea una cosa agradable ese asunto. Bueno, quiero que sepan que yo detesto al dentista, no, al dentista no, tengo que empezar por otro porque acá tengo una. Yo amo a la dentista, no amo su oficio, ni el olor, amo el trato y a la persona. Es como el pecado y el pecador. Amo al dentista, no lo que hace. Estuve bien ahí, qué buena explicación que acabo. Esa fue una revelación del Señor. Mi dentista me dice, levanta la mano cuando te duela. Yo entro a la oficina del dentista con la mano así. Para que sepa de una vez que me duele, aunque no me duele igual. Porque que te traten, que te serruchen uno sabe, pero que te traten y que te traten igual, aunque estés haciendo las cosas bien. Porque acaba el asunto, mis queridos, pónganme toda la atención posible. No importa si estás haciendo las cosas mal, si estás haciendo las cosas mal, viene el serrucho y va para afuera. Aunque estés haciendo las cosas bien, aunque estés haciendo las cosas a la perfección, aunque estés agarrado de Dios en oración, en ayuno, en lectura, en congregarte, yo te doy mi palabra de honor que Dios igual va a venir a podarte. ¿Por qué razón es la poda? ¿Por qué razón? Según el pasaje que estamos tratando de estudiar de a poquito, es porque dimos fruto, pero la poda viene porque hay todavía más potencial en nosotros para sacar algo más, que la Biblia habla más fruto, mayor cantidad de fruto, un resultado que dé mucho más impacto que el que dio hasta ahora en este momento. ¿Están acá conmigo, sí o no? Y de esto no se escapa nadie. De lo que te pueda estar pasando ahora, sea malo o sea bueno o sea más o menos, todo es poda. No quiero encajar solamente las cosas negativas que nos puedan pasar. Hay cosas buenas que nos pueden pasar que también tienen que ver con un trato para nosotros.
Hay que aprender a celebrar las victorias que tenemos y a ser maduro en la victoria, y hay que aprender a ser aún todavía más maduro y resiliente en el tiempo de la tormenta. Y eso se llama poda. ¿Por qué Jesús hablaría de esto a un grupo de personas con las que él había caminado por 3 años y medio, a las que él mismo había elegido para cosas grandes, a las que Dios mismo había capacitado para cosas de reino? Era justamente porque, como te enseñé hace un rato, él iba ahora a ir a la cruz, luego obviamente iba a resucitar, luego obviamente iba a ascender a los cielos otra vez, y los discípulos iban a pasar por ese tiempo de transición, ese tiempo de confusión, ese tiempo de soledad. Ese tiempo de no saber por qué había podas por todos lados. Históricamente hablando, si quieres estudiar de personas que han pasado por podas, y caramba que han pasado por podas, no te olvides estudiar los evangelios, porque los discípulos pasaron por un montón de cosas que no te lo puedes ni imaginar. La historia, que no es Biblia, es historia, los historiadores, Josefo, uno de ellos, uno de los más grandes, alguien que ni siquiera era creyente, un contemporáneo de la época, puede inclusive describir aún cómo murió Pedro. Dice la historia, insisto, no la Biblia, que Pedro muere boca para abajo porque dijo: no quiero morir como mi Señor. Y mientras la esposa le decía: por favor, no lo vuelvas a negar, por favor, aguanta cañazo, Pedro, por no lo vuelvas a negar. Yo me imagino a Paola diciéndome: no lo vuelvas a negar. Y me imagino yo contestando a la Paola: entonces ven tú a la cruz, a ver cómo se siente. La transición, la poda, no es para que nos dolamos y nos hagamos víctimas de las circunstancias, es para que entendamos que el Señor nos está preparando para algo mucho más grande de lo que nuestra mente humana puede llegar a imaginar. Los planes de Dios siempre superan nuestra expectativa, y los planes de Dios siempre son más grandes que nuestra mente chiquita. ¿Sí o no? Por más inteligente que seas, por más coeficiente intelectual que tengas, jamás vas a poder entender adentro de tu cabecita lo inmenso de Dios, lo grande de Dios. Pablo se preocupaba mucho porque la iglesia de Roma entendiera eso. Y le decía: ustedes, muchachos, agranden la cabeza para que entiendan cuán grande y cuán profundo y cuán hondo es el amor de Dios. Un amor del cual nadie te va a poder separar. Miren qué interesante eso. Que Dios esté podándote no quiere decir que no te ame. Quiere decir que justamente te ama demasiado para dejarte como estás. Uy, qué buena frase para el Facebook esa, ¿eh? Sin foto, no me tomen foto por favor, porque ustedes saben, soy argentino y luego enseguida se me sube. Sin embargo, pongan atención a lo que enseño, que eso sí vale la pena. El amor de Dios es tan grande y tan profundo que a veces se hace casi inentendible cómo comprender y percibir el amor de Dios cuando estamos en el medio de un trato, bien digo. Si Dios te está tratando es porque hay mucho más potencial en ti por sacar. Segunda cosa, si Dios te está tratando es porque justamente te ama. Y te ama tanto, dije, que no te puede dejar como estás. Piensa por un segundo en qué Dios te está tratando ahora que te duele. Tengo un conocido que dice que la belleza duele, porque él se trata su cuerpo y su pelo y sus pestañas y demás. Sin entrar en detalle, la belleza duele, por lo que veo duele. La otra vez, la muchacha que me corta el pelo intentó sacarme los pelos de la nariz y de verdad que duele. Pero entré a mi casa y me dijo mi esposa: por fin, mi amor, ahora me das besos sin picarme. Ok. Lo que no sabía era que eran los pelos que estaban en un lugar equivocado. Ustedes lo saben, pasa el tiempo y el pelo se cae donde tendría que estar y sale donde no tiene que salir. Siempre hay un pelón que dice amén cuando digo esto. Jesús empieza diciendo que Él es la vid verdadera. ¿Lo ven? Él dice: yo soy la vid verdadera. ¿Por qué razón Jesús se pondría en la posición ante la gente que estaba ahí
para que lo miraran a él como la vid verdadera. Todo el Antiguo Testamento te habla de la vid como Israel. Vas a los profetas menores, te van a hablar, vas a Isaías, te va a hablar de que la vid, un símbolo grande y popular para el momento. Te cuento que en el tiempo antiguo no había flores, mucho menos en el Medio Oriente, flores bonitas para adornar los parques y los patios de las casas. Lo que había era vides por todos lados. Entonces se decía que Israel era la vid, o sea que Israel era la razón de la vida, que quien tenía que tener una relación con Dios real tenía que estar en Israel. No quiero desmerecer la tierra, sin embargo lo que Jesús dice es, no, Israel no es la vid soy yo. Todos los gentiles digan amén, por favor. Si eso no fuera así, nosotros no estuviéramos en el plan de Dios. ¿Sí? ¿Se entendió? Entonces dice Jesús, miren muchachos, hasta ahora ustedes aprendieron que Israel, la tierra, el lugar geográfico, físico, era el lugar donde había resultado, donde ustedes creían que vivía Dios solamente. Ahora Jesús viene y dice, no, miren, esto pasa así. Yo soy la vid verdadera. Y de mí es quien de ustedes no se pueden desenganchar. De mí es quien de ustedes no van a tener vida si no me tienen a mí como la fuente de vida. ¿Se entiende eso? Puede ser muy práctico y muy básico para algunos, pero ponte a pensar por un instante cuántas veces nos sentimos tentados, a pesar de que decimos que profesamos una fe en Jesucristo, a pesar de que llegamos a la iglesia, nos congregamos eventualmente o siempre y que somos personas devotas según nuestra forma de pensar. Sin embargo, Dios no es nuestra fuente. Sin embargo, Jesús no es del lugar donde emana la vida, donde existe el manantial de la vida para nosotros. Vamos buscando recursos por otros lados. No estoy acusando a nadie, solo estoy tratando de meditar contigo. Busco a Dios cuando posiblemente es la última instancia. Qué error tan grande que es buscar a Dios como última instancia. ¿Qué tal si buscamos a Dios como la primera instancia y después buscamos todo lo demás si es posible? ¿Sí? Es matemática, ¿verdad? Es el primero y todo lo demás después. No te quiero incomodar, pero ¿cuántas veces hacemos las cosas al revés? Buscamos por todos lados y no me doy cuenta por el afán, por la lucha, por el qué dirán, qué sé yo, por qué razón. Me enredo tanto que no me doy cuenta que Jesús es la vid. Y que me pueden recortar de todos lados y que todo se me puede caer, todo plan se puede caer, todo proyecto se puede desmoronar, toda persona me puede dejar, pero si yo sigo enganchado de la vid, Él me promete que voy a volver a tener vida. Qué interesante eso, ¿no? Entonces, es decir, no importa la zarandeada de ahora, no importa cuánta rama te corten o cuánta rama te poden, quédate en Jesús. Tan simple como eso. Quédate en Jesús. La palabra permanece y permanece. Aparece más de 7, 8, 9 veces en este pasaje que acabamos de leer. Me parece a mí que Jesús quería que los oyentes entendieran una sola palabra. ¿Cuál palabra? Permanece. Quédate ahí. Sé parte de eso. Déjenme compartirles una estadística que me parece curiosa para este momento. Puedes poner la pantalla, por favor, y voy a ir rápido a esto. Miren qué interesante. En el 2023 se hizo de forma pública, de público conocimiento, esto es de dominio público, lo pueden encontrar en internet. La nueva epidemia, esto fue obviamente después de la pandemia, esto es una epidemia y para los que leemos poquito inglés entenderás que esto habla de la soledad y de estar solo, ¿no? ¿Cómo se traduciría esa palabra? Aislarse, gracias, aislamiento. Entonces se sacó una estadística tremenda como una de las necesidades más grandes en el país. Así que las personas dejaron de pertenecer a su fe, dejaron de pertenecer a un grupo de personas con las cuales rodearse, dejaron de simplemente pertenecer, caminando por la vida como simplemente caminar por la simple inercia. La segunda pantalla, por favor. Esta estadística que te acabo de mostrar
dice lo siguiente, que esto ha sido tan grave y mata más gente, pongan atención a esto, que aquel que se fuma 15 cigarrillos diarios y se toma 6 vasos de alcohol. Lo digo otra vez, la soledad mata más, como ven la línea roja que está arriba, la soledad, no pertenecer a nada y a nadie, mata más que fumarse 15 cigarrillos por día y tomarse 6 vasos de alcohol. ¿Te llama la atención? Siguiente pantalla. En el 2018, es lo que acabo de decir de Estados Unidos, el país en el que vivimos. En el 2018, en Londres, en UK, Inglaterra, perdón, miren esto es súper curioso. Sacaron un ministerio ¿de qué? El ministerio de la soledad. ¿Estás entendiendo eso? O sea, está el Ministerio de Trabajo, está el Ministerio de Educación y está el Ministerio para los solos. Digo, pero no es que era una de solos y solas, de eso de que se juntan, no, eso no. De los solos de verdad, de los que se están muriendo solos, que no pertenecen a nada. Me parece a mí que el Señor nos está recordando que estando en Jesús y estando en Él y estando entre nosotros, tenemos un potencial de vida que no se puede comparar con ninguna otra cosa en la faz de la tierra. Me parece a mí que el Espíritu Santo está tratando de enseñarme que estando en Jesús y estando contigo, somos ramas que damos frutos y que podemos contagiar a los demás, a que no se sientan como se están sintiendo, a que se sanen en lo que Dios quiere que se sanen, a que resuelvan los conflictos que tienen en su corazón y en su mente. No estoy inventando nada, te estoy hablando de algo que es estadísticamente comprobado. Así que si el Señor nos va a seguir tratando, cortando y podando, para que otros también se enganchen a esta vida que llamamos reino, bienvenido sea el trato. Gálatas capítulo 4, versículo 4 al 7. Leamos rápido ese texto, por favor. Jesús dice, permanezcan en mí porque yo voy a permanecer en ustedes. Permanezcan en Jesús para que Jesús permanezca también en ustedes. Pongan atención, permanezcan en Jesús y Jesús permanece en ustedes. Lo diré tercera vez. Ustedes permanezcan en Él porque Él también permanece en ustedes. Él es mi Padre, tu Padre, pero también soy su hijo. También eres su hijo o su hija. ¿Se entiende? Pablo lo explica mucho mejor que yo. Gálatas capítulo 4. Pero cuando se cumplió el plazo, Dios envió a su hijo, nacido de una mujer, nacido bajo la ley, para rescatar a los que estaban bajo la ley, a fin de que fuéramos adoptados como hijos. Y ustedes ya no son hijos. Dios ha enviado a nuestros corazones el espíritu de su Hijo que clama, Abba, Padre. Así que ya no eres esclavo. Escucha esto, no eres un esclavo, ahora eres su hijo. Y como eres hijo, por eso, porque eres hijo, también eres heredero. ¿Sí? Muchas cosas lindas que Pablo enseña acá. La primera de todo es que somos adoptados. ¿Somos cómo? Qué lindo esto. Te explico algo bien lindo, que también tiene que ver con la cultura del momento. En el tiempo antiguo, en los imperios antiguos, se permitía legalmente que las mamás que daban a luz bebés que no querían tener o no podían criar, mejor dicho, los abandonaran de forma legal.
tenían, siendo babies, tenían una ventana de espacio donde podían irse a los campos, a los lugares más espaciosos y abandonar a los bebés. Los que tenían más suerte y las personas que no podían tener hijos, obviamente, como hasta el día de hoy, salían a los campos y recogían a esos hijos. A esos hijos se los llamaban hijos de adopción, porque iban ahora a registrar a sus hijos, aunque no eran del vientre, los habían encontrado y eran esos hijos, ahora eran propios. ¿Me estás siguiendo la idea? Te enseño un salmo que te va a volar la cabeza. Salmo 27, verso 10. Sígueme la idea, por favor. Sígueme la idea. Este salmo lo cantaste, lo leíste, lo enseñaste, lo pasaste por arriba y por abajo, pero acá hay una perlita que quizás nos pueda ayudar bastante a entender este asunto de la adopción. ¿Lo leen conmigo? Aunque mi padre y mi madre me abandonen, el Señor me recibirá en sus brazos. Otra versión dice, aunque mi padre y mi madre me dejaren, el Señor me recogerá. Lo que David está hablando es lo que te acabo de enseñar. David tiene en mente que había una etapa, un periodo donde los bebés eran abandonados, pero otros papás, no biológicos, pero sí de corazón, iban a recogerlos. David con esa idea en la mente dice, aunque mi papá y mi mamá me abandonen, el Señor vino a levantarme porque yo soy su hijo. No somos esclavos, somos hijos, segunda enseñanza. El esclavo no tenía herencia. El esclavo tenía limitados beneficios dentro de una casa. Y aunque fuera un esclavo que se quedara a servir en la casa del amo por amor, siempre era limitado, nunca era lo mismo. Pero Pablo dice, acá no hay nadie que sea esclavo. No hay ningún esclavo adentro de la casa. Todos los que están adentro de la casa son todos hijos. ¿Estás entendiendo eso? No hay hijos de segunda clase. Todos son hijos. Te parezca o no te parezca, tengan barba, bigote, pintada la trompa de rojo o no, todos son hijos. Todos somos hijos. Y eso te hace pertenecer. Porque Él es tu papá, pero también tú eres su hijo. ¿Ves cuando vas a los salmos y dicen mi Dios, mi Padre, mi? Y usan mucho la expresión mi los salmistas. Justamente están hablando de que se adueñan de eso. Él es mi Dios. ¿Él es quién? Bueno, ¿Dios de quién entonces? ¿Tuyo o mío? Porque ahora hay que pelearlo. Y yo soy su hijo. Él es mi papá, yo soy su hijo. Si tuviste una infancia difícil, esta palabra te puede sanar. Si tienes un presente difícil, esta palabra igual te puede sanar. Y si tienes un futuro incierto, esta palabra también te puede sanar. Porque teniendo un padre tan bueno como el que tengo, y siendo yo un hijo de un padre tan bueno, aunque yo sea un hijo malo, tengo un padre bueno. Y ningún padre bueno da cosas malas a los hijos. Ya me puedo ir a mi casa tranquilo a dormir la siesta. Segundo, permanezcan en mí, dice Jesús, pero mis palabras también tienen que permanecer en ustedes. Permanezcan en mí, pero también mis palabras también tienen que permanecer en ustedes. Cuando hablamos de la palabra, estamos hablando de Cristo mismo. Cuando hablamos de palabra, estamos hablando de Cristo mismo. Cuando hablamos de la Escritura, estamos hablando de Cristo mismo. Qué simple esto que estoy enseñando, pero qué bueno recordarlo. Ahora te cuento algo. ¿Te interesa saber lo que tu papá piensa de ti? Menos Netflix, más Biblia. Listo, terminé el sermón. Amén. ¿Por qué, mis hermanos? ¿Por qué? Porque si yo no estoy lleno de palabra, voy a estar lleno de algo. Nuestra vida es como un envase, nuestra alma es como un envase. O me lleno de palabra y camino por la fe, o me lleno de porquerías y camino para el mundo, o camino al revés, o no camino, o me canso, o me frustro, o simplemente quiero mandar a todos a la porra y yo también irme. O me lleno de... ¿Se entendió lo que dije? ¿Lo de porra o algo?
Bien, perfecto, gracias. O me lleno de palabra o me lleno de cualquier otra cosa. Nadie camina vacío en la vida. Nadie. O te llenas de palabra o te llenas de todo lo demás. Romanos capítulo 10, verso 17. Los que saben Biblia ya me lo están diciendo de memoria. Y los que no, vamos a juntarnos todos como un gran equipo y vamos a leer juntos. Así que la fe viene como resultado de oír el mensaje. Y el mensaje que se oye es Cristo mismo. Lo que yo necesito es estar en la vid, es saber que Cristo es la vid verdadera. Lo que yo necesito es clavarme en esa verdad profunda del reino, la palabra de Dios, Cristo mismo encarnado, el Logos hecho carne, es la misma palabra, es el mensaje del cielo, es lo que necesita mi alma oír. Para eso, yo necesito saber qué Dios piensa y dice de mí. No se trata de competencia de quién sabe leer o quién puede leer o cuánto leíste o cuánto no leíste. Se trata de entender que las respuestas a nuestras necesidades están acá, en la palabra de Dios. ¿Ustedes creen que Cristo es Señor? ¿Y creen que Jesús es nuestro Salvador? ¿Y quieren ustedes entender qué es lo que Dios tiene para ustedes? Hay una sola forma de conocerlo. ¿Está bien o no? En teología hay dos problemas, un problema y una solución. El problema es que en teología unos teólogos piensan que la palabra de Dios es una palabra que contiene la palabra de Dios. Es decir, es un 90% de agua cristalina y un 10% de caca. ¿Alguien me entendió el ejemplo horrible que acabo de dar? Bueno, eso es que contiene. Tiene 90 cosas buenas, pero tiene otras 10 cositas por acá y por allá que no tienen nada que ver con Dios. La teología nuestra, mía personalmente, es que la palabra de Dios es completamente inspirada por el Espíritu Santo. ¿Sí o no? Bueno, tengo 2 o 3 que creen lo mismo que yo. Cuando yo leo la palabra de Dios, yo leo a Dios mismo hablándome. Es Cristo mismo mostrándome el camino. Yo creo que la Biblia es 100% agua cristalina. No tiene ningún 10% de otra cosa. ¿Lo digo como lo dije recién? No, ¿ya me entendieron? ¿Se entendió? Hay olor, ¿no? Como dije, una palabra que causó así como un poco de malestar. ¿Quieren que Dios les hable? Cómprense una Biblia entonces. Tercero, lo que Jesús dice, permanezcan en amor. Permanezcan en mí para que yo permanezca en ustedes, permanezcan en mí para que mi palabra permanezca en ustedes. Y por último, como broche de oro, dice, por favor, permanezcan en mi amor. Porque la verdad, en teoría y en práctica, nadie te va a amar, nadie te va a amar más que Dios. Nadie. Nadie. En teoría y en práctica, nadie te va a amar más que el Señor. ¿Por qué razón? Porque aunque alguien esté casado, bien casado, o tenga hijos, o sea abuelo o abuela, o tenga una gran familia, siempre amamos con condición. Siempre amamos de forma muy limitada. Ponte en pie conmigo, los chicos de la música, vengan para acá. Siempre amamos de forma muy limitada. Somos bien limitados para amar. Lo he enseñado muchas veces. Te amo si me conviene. Y si no me conviene, y tengo un poquito menos. Porque si te amo tanto y no me valoras, mejor le bajo 2 rayitas y me guardo un poco de energía. ¿Estás entendiendo eso? Cuesta entender que no amamos de forma saludable, ¿verdad? Cuesta. Pero nadie jamás nos va a amar como nos ama Dios. Ahora me parece curioso, muy curioso, que Jesús es insistente en que los discípulos permanezcan en el amor que Jesús le tiene a ellos.
Y ahora ese amor iba a ser el núcleo en común. Miren, pongan atención. La gente se preocupa mucho por estar unido entre la gente. Te cuento algo, el glú mayor que nos une es el amor a Jesús. ¿Quieren que haga la prueba? ¿Quieren que haga la prueba? ¿Qué es mejor? ¿Chivas o América? Chivas, América. ¿Qué es más rico? ¿Pozole blanco o pozole rojo? ¿Qué disfrutas más? ¿Del calor, del verano, del solazo que hace en California o del frío o del fresquito que viene ahora en camino? Ustedes son un problema, hermano. Yo no sé ni cómo es que hago para pastorearlos a ustedes. ¿Cuántos en esta mañana aman a Jesús con todo el corazón, aunque no sepan? ¿Te das cuenta que es lo único que tenemos en común? Y es lo único que Jesús nos pide que tengamos en común. ¿Sabes qué me une a ti, hermano? Que amo a Jesús. ¿Sabes qué te une a mí, hermano? Que amas a Jesús. Ninguna otra cosa nos une. Yo no te caigo bien como parece. Tú no me caes bien como parece. De verdad, hermana Jolie, no me cae usted tan bien. Y tú tampoco, ¿qué dices ahí? Pero amamos a Jesús. Y en ese amor es en el que pertenecemos. Eso es lo que nos hace pertenecer. ¿Te das cuenta? Termino ya. Poneme el pasaje de Primera de Juan. Miren esto y voy a terminar. Porque esto es revelador. Esto es... Nadie ha visto jamás a Dios. Escúchenme. Nadie ha visto jamás a Dios. Pero si nos amamos los unos a los otros, Dios permanece entre nosotros y entre nosotros su amor se ha manifestado. ¿Cómo? ¿Quieren conocer a Dios? Bueno, nadie lo ha visto. Entonces, ¿cómo la iglesia lo revela? A través del amor. ¿Estás entendiendo eso? Cuando amas al Señor y amas a tu prójimo y permaneces a un lugar o en un sitio o con hermanos en la fe y nuevos creyentes, lo que estás es manifestando el amor mismo de Dios. Cuando vayas a tu casa ahora y te sientes en la mesa o en la semana a comer con tus hijos, tu cónyuge, la familia con la que vives, refleja el amor de Dios, porque eso es Dios. Dios es amor. Señor, esta mañana creo haber enseñado lo que pusiste en mi corazón. Permítenos permanecer en este amor al que hemos sido llamados. Yo no soy esclavo, soy hijo. Tu palabra vive en mí. Y yo también quiero vivir escondido en tu palabra. Gracias por amarme como jamás nadie me amará en la vida. Y gracias por manifestarte en esta congregación en amor unos por otros.
corta las ramas que nos hacen falta. Y poda, Señor, las áreas de mi vida donde todavía no estoy dando el fruto a la manera que tú quieres. Sigue trabajando conmigo. Me amas tanto que sigues trabajando conmigo. Y aquí me quedo, Señor, abrazado a la vid verdadera, para entonces dar el fruto que tú quieres que dé. Y así están mis hermanos en esta mañana también, abrazando a tu presencia, para que nos hagas dar fruto como tú quieres que lo demos. Gracias por esta mañana. Por favor, adoremos juntos.